¿Me podrían confirmar si están viendo mi pantalla? Sí, se ve. Sí, se ve. Perfecto, muchas gracias por la confirmación. Pues bueno, eh, esta semana nosotros vamos a comenzar a hablar o vamos a tomar el tema de regresión lineal. Y con regresión lineal hay algunos temas que quise aprovechar para introducirlos y conversar con ustedes ya para, bueno, para ir dándole una idea a la hora de nosotros construir los modelos. Vamos a ver la presentación. Luego tenemos le dejé a ustedes un instructivo en Jupyter Notebook que, bueno, aprovecharé también para explicarles. Así estamos todos en la misma página con el tema ya de, de cómo manejar los modelos y los ejemplos para hacerlo un poco más práctico también. Luego ya le dejé algunos enlaces para que ustedes puedan tener información adicional o si quieren trabajar un poco más sobre el tema adicional a, claro, está la plataforma de Fuse. Vi que la plataforma de Fuse la habilitaron esta semana, lo que faltaron fueron los quiz. Esperemos a ver si en el transcurso o en lo que finaliza la semana, se lo habilitan para que entonces ustedes puedan ir ya de la mano con el material que nosotros veamos y igual ustedes también para ir avanzando y así no tenerlos todo al final. Entonces, si no hay alguna pregunta inicial o duda, pues permítanme entonces igual compartir mi presentación y si me pueden indicar si la pueden estar, si la están viendo. Sí, se ve. Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, como les decía, hoy vamos nosotros a hablar de regresión lineal y con regresión lineal vamos nosotros a hablar de lo que es el descenso gradiente y la regularización. En ese sentido, o hablando del día de hoy, vamos a ver lo que son características de escalado, gradiente descendente. Vamos a hablar de las regulaciones, como son el caso del Rich, Lasso, Elastic Net, y hablar a manera general un poco de lo que los Scikit-learn pipelines. Y en eso, ya para la parte de los pipelines, lo que les mencionaba, ya le tenía un pequeño código o instructivo para ver un poco los ejemplos de esto que vamos a ir hablando y ya ir familiarizándonos nosotros con la construcción de los modelos de Machine Learning. Entonces, en ese sentido, lo primero que me gustaría resaltar o recordar es que cuando nosotros hablamos de problemas de Machine Learning, nosotros tenemos dos tipos de problemas. Tenemos problemas que son de regresión y problemas que son de clasificación, en esencia. Entonces, ¿qué pasa? Vamos y a través del trimestre ustedes verán que vamos a ir moviéndonos eh, a la hora de yo ir presentándoles los diferentes tipos de algoritmos que ustedes pueden utilizar para construir los modelos. Nos vamos a ir moviendo de un problema a otro dependiendo cuál es la utilidad mayor que se le da a ese tipo de algoritmo. En el caso de regresión lineal, cuando nosotros hablamos, estamos hablando de trabajar con números continuos, o sea que va a ser un problema de regresión. No, no quise decir que por el mismo nombre del algoritmo, ese es los tipos de problemas que vamos a encontrar, porque después veremos en una próxima clase lo que es regresión logística, que son para problemas de clasificación. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros tenemos que darnos cuenta y lo que le he ido comentando, lo que ven los algoritmos de inteligencia artificial son patrones o eh, condiciones o comportamientos de los datos que nosotros alimentamos. A raíz de esto, nosotros debemos entender que como ellos buscan patrones, en muchos casos solamente van a ver números o solo ven números. Y dependiendo del tipo de algoritmo que nosotros tengamos, estos números no son los mismos. Y me explico. Si nosotros vamos a hacer un pronóstico y tenemos, por ejemplo, diferentes unidades, puede ser que una unidad, no es lo mismo hablar de 10 kilogramos que nosotros hablar de, por ejemplo,
10 milímetros. Y fíjense que ahí esto puede hacer cierta diferencia de cómo el modelo entiende las características. Y en ese sentido es necesario que nosotros pongamos o hablemos el mismo idioma. Y ahí es que entran lo que es la técnica de estandarización o técnica de escalados. ¿Y qué es lo que busca esta técnica? Así mismo como ustedes ven en la imagen, nosotros tenemos que diferentes tipos de valores, estos valores pueden estar en diferentes unidades y esto hace que su comportamiento sea diferente, o mejor dicho, que presenten un comportamiento algo diferente. Pero ¿por qué digo algo diferente? Porque si nosotros visualizamos los gráficos, podemos darnos cuenta que nosotros vamos a tener que en cada una de las variables hay una pendiente. La diferencia es que en algunas una pendiente es más pronunciada, eh, la duración de las pendientes es más corta y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Esto, un modelo pudiera entenderlo, que este comportamiento, que para yo obtener un resultado, la variable que tiene una pendiente más alta o una pendiente menos o más duradera puede tener una mayor incidencia en mi valor final o en mi variable que quiero pronosticar. Y a raíz de esto, entonces nosotros aplicamos las técnicas de escalado o de estandarización de las características independientes para buscar un resultado similar al que nosotros estamos viendo en la imagen de la derecha. Entonces, ¿qué pasa? También nosotros tenemos que entender que cada uno de los escalados puede llevar a que nosotros obtengamos resultados o entender patrones de una forma más fácil. Y aquí entonces es donde un ejemplo de cómo se comportaría un modelo cuando nosotros no hacemos un tipo de escalado o cuando no hacemos escalado versus haciendo escalado. Si se fijan en la primera figura, y es lo que quise demostrar, nosotros tenemos que podemos a la hora de aprendizaje, estos patrones o este escalado puede hacer que mi modelo entienda o quiera llegar a un punto óptimo haciendo múltiples interacciones. Por ejemplo, si partimos desde el punto más lejano hacia el centro, fíjense que nosotros podemos tener diferentes valores, diferentes condiciones o diferentes etapas para llegar a ese valor óptimo. Y esto trae como resultado más interacciones, menos eficiencia en el modelo y al final un costo computacional mucho más alto. Ahora, cuando nosotros hacemos un escalado, nosotros sucede que podemos conseguir un resultado más óptimo, más rápido y más preciso a la hora de nosotros entender los modelos, o mejor dicho, entender los patrones. Esto, como le decía, son en algoritmos puntuales que nosotros vamos a necesitar hacer cierto escalado. En su mayoría, los algoritmos que nosotros vamos a ver de Machine Learning, no es necesario nosotros realizar el escalado para, para poder conseguir el entendimiento de patrones. Pero hay otros o algunos que vamos a ver que sí es necesario que se haga este escalado, de lo contrario no van a poder entender o va a haber un problema en cuanto a estas características. Entonces, en cuanto a los escalados se refieren, normalmente vamos a encontrar cuatro técnicas muy populares que son el máximo absoluto, el mínimo máximo escalado, la normalización o estandarización y escalado robusto. Ahora, resaltando y en la práctica, lo que ustedes van a ver que los escalados más utilizados son el mínimo máximo y el estandarización. ¿En qué consisten estos escalados? O bien, ¿cuál es la funcionalidad? Nosotros lo que vamos a buscar, dependiendo cada uno, es cómo vamos a convertir o cómo vamos a cambiar o hacer simplemente una conversión de los valores que nosotros tenemos. Por ejemplo, como podemos nosotros ver en la imagen, nosotros tenemos tres valores o cuatro valores representados por estrellas. Si ustedes se fijan, estos valores, cada uno está alejado y lo que estamos viendo es una relación entre precio y peso. Entonces, si nosotros comenzamos a entender o a trabajar nuestro modelo con estos valores,
pues ya ustedes saben que fácilmente se va a entender que el peso o la variable con el peso-precio que está ubicado en el color amarillo va a tener mayor incidencia. Y cada vez que entonces nosotros queremos entender un patrón, hacer un pronóstico, esta variable puede marcar esa diferencia. Sin embargo, fíjense que cuando nosotros llevamos al escalado, estos valores o este valor atípico comienza ya a acercarse más y a ser más próximo a los demás valores. Y entonces esto puede todavía verse como que esta variable puede marcar una diferencia, pero ya la diferencia que esta marca es una diferencia más proporcional y no necesariamente algo que pudiera lograr que el modelo entendiera de una forma diferente los patrones y las condiciones. Al final del día, este valor, lo que nosotros, como ustedes ven, se va a ir reduciendo o se va a reducir a mantener escalas donde nosotros podamos definir un valor máximo, un valor mínimo, y ahí entonces los valores se van a ir ajustando a dicha escala. Estos valores van a poder tomar dependiendo las variables que nosotros tengamos, si tienen valores positivos, si tienen valores negativos, podrían ir manejando valores de -1 a 1. Si son todos valores positivos, pueden verse marcados de 0 a 1. Y entonces, esto sí puede suceder que muchas veces cuando nosotros hacemos el escalado, un mínimo máximo con valores totalmente positivos, que nosotros entendamos que hagan la misma función que, por ejemplo, un valor estandarizado que va a ser de 0 a 1. Y esto suele verse así, pero en realidad en la práctica tienen sus pequeñas diferencias estos tipos de escalado. Ahora, cabe destacar, y lo que estamos viendo, que este tipo de escalado es sensible a los valores atípicos. ¿Y es sensible en qué sentido? En que aunque vamos a reducir estos valores a un rango, todavía nosotros vamos a encontrar que estos valores van a marcar cierta diferencia o cierta distancia de los valores atípicos, perdón, de los valores típicos que podemos encontrar en nuestros datos. En el caso de la estandarización, mismo principio. Yo lo que quiero es poder disminuir o reducir estos valores a una escala que también, desde un punto de vista, puede ser más fácil para yo procesar y poder interpretar desde el punto de vista computacional. Entonces, en el caso de la estandarización, hacemos lo único que nosotros vamos a movernos valores que pueden llegar a 0, valores entonces con una desviación estándar de 1, y en este caso, nosotros podemos utilizarlo. Una recomendación es que cuando los datos no se distribuyen normalmente, o sea, cuando nos encontramos entonces con muchos valores atípicos, entonces aquí no es muy bueno implementar este tipo de escalado, ya que puede entonces traer valores no muy adecuados o convertirlos en valores no muy adecuados. En el caso de un escalado robusto, mismo principio, lo único que aquí nosotros vamos a ir eliminando la media y escalando los datos de acuerdo a un rango de cuartiles. Entonces, fíjense, ya aquí, entonces nosotros vamos a ubicar cada uno de los rangos en un cuartil específico y de esa forma entonces nosotros poder separar o distinguir cada uno de estos valores. Igual hay que tener en cuenta que los valores atípicos todavía se van a ver presentes en las transformaciones de datos. Por eso fíjense que cuando hablábamos en la clase anterior de los valores atípicos, era algo que nosotros tenemos que al final interpretar cómo lo queremos manejar, ya que estos valores, aún nosotros escalándolos, convirtiéndolos, pudieran todavía ser objeto o hacer que nuestro modelo o algoritmo pudiera trabajar y entender ciertas condiciones que realmente no existirían. Entonces, a manera general, cabe destacar que cuando nosotros hablamos de la parte de preprocesamiento, el escalado sería un paso esencial. Igual le decía, en muchos casos,
puede ser que el tipo de problema no lo requiera, de que nosotros no hagamos el escalado. Por ejemplo, si estamos con problemas muy simples, normalmente no vamos a hacer un escalado ya de las variables. Ahora, si nosotros nos vamos para la parte de Deep Learning, ya sí, aquí es obligatorio hacer un escalado, ya que si las redes neuronales son más susceptibles al tema de las unidades, de los valores, y como el modelo, como mencionaba al principio, no distingue unidades, sino que distingue números. Entonces ahí mucho más fácil esto pueda entonces influenciar en la decisión. En el caso de nosotros, en esta materia, solamente al final es que veremos una red neuronal y haremos la red neuronal más simple, siendo el punto de partida para que ustedes ya entiendan un poco la lógica de las redes y ya cuando estén trabajando con Deep Learning, entonces puedan ir avanzando y entendiendo cada uno de los modelos y estructuras de las redes. Cabe destacar que aunque les mencionaba que hay escalados populares o más utilizados, esto en su mayoría es prueba y error. Y en muchos casos ustedes verán esto mismo, que cuando nosotros trabajamos con la optimización de los modelos, tenemos muchas técnicas que podemos utilizar, pero decir que esta es mejor o siempre utilizar esta, no necesariamente es lo correcto por algo muy simple. Ustedes van a trabajar con datos reales y estos datos cambian bastante uno de otro. Ustedes pueden tomar datos, por ejemplo, eh, una cartera de clientes en un banco y no va a ser igual, aunque ustedes, digamos, se manejan los mismos rangos, se manejan las mismas condiciones, ya por los diferentes tipos de comportamiento que pueda tener las personas, el uso y demás. Entonces puede ser que a la hora de usted utilizar una técnica no es la adecuada o no va a ser la adecuada dependiendo de sus datos y cómo se comporten los datos. Entonces, en ese sentido, tener eso en cuenta. Ahora, dentro de los métodos, y estos métodos que, por ejemplo, nosotros vamos a oír hablar mucho, que es el método de descenso gradiente, y le digo que vamos a hablar mucho de este método, o vamos a oír hablar mucho de estos métodos, porque hay muchos algoritmos que parten o utilizan estos tipos de principios. Hay algunos que ya vienen por defecto, hay otros que nosotros decidimos si queremos implementarlo o queremos aplicarlo. Cuando nosotros veamos la parte práctica, vamos a ver que cuando yo hablo de regresión lineal, puedo tener una regresión lineal conocida como OLS o una regresión lineal que puede ser a base de gradiente descendente, que también es otro tipo. Entonces, piensa que cuando nosotros queremos calcular la precisión de un modelo, y esto ya a manera general, cuando ustedes comienzan a trabajar con su modelo de Machine Learning, de Deep Learning, ustedes van a separar el dataset en set de datos de entrenamiento, set de datos de prueba. El set de entrenamiento, ustedes van a obtener o lo van a utilizar para ir, como su nombre lo dice, entrenando, optimizando su modelo, para después, con el set de prueba, que se supone que es un set desconocido, o mejor dicho, tiene que ser desconocido para el modelo, nosotros hacemos la prueba a ver cómo él se comporta en ese sentido. Entonces, en muchos casos nosotros vamos a tener lo siguiente. Para nosotros ver, obtener los valores de nuestro set de entrenamiento, vamos a tener la función de costo. Entonces, nos va a ayudar a determinar qué tan preciso puede ser nuestro modelo. Ahora, cuando nosotros queremos evaluar qué tan eficiente es el modelo a manera general, no nos llevamos de la función de costo. La función de costo nos va a ayudar para entonces nosotros entender si el modelo no tiene un sobreajuste, si no tiene un subajuste. Pero ya para yo saber qué tan preciso es mi modelo, utilizamos métricas de desempeño, en el caso de los problemas de regresión. Y en ese sentido, ahí dependiendo el problema, nosotros tenemos diferentes métricas de desempeño, que más adelante le explicaré. Que bueno, en otras clases estaré hablando de para qué se usa cada una o cuál es la función de cada una, ya que
Muchas ustedes lo pueden utilizar para poder comparar modelos y saber cuál puede ser la mejor opción. Pero hay otras que simplemente ya son para conocer cómo es el comportamiento del modelo versus el set de datos que nosotros tenemos. Y esta, por ejemplo, es una métrica que nos ayuda a entender si las técnicas que yo estuve utilizando de escalado o cualquier otro tipo de técnica de preprocesamiento que utilicé durante mi etapa de ajuste de los datos, realmente ayuda o desayuda o complica que mi modelo entienda los patrones que yo voy a utilizar o que quiero entender. Entonces, en ese sentido, el, el método de gradiente descendente lo que busca es optimizar o conseguir este valor o el valor preciso donde nosotros queremos o las condiciones o hiperparámetros que queremos obtener. Entonces, fíjense qué pasa. Nosotros buscamos o se basa el gradiente descendente eh, en una función convexa que va modificando los parámetros de forma interactiva. ¿Y qué quiere decir con esto? Por ejemplo, en esta gráfica nosotros vemos esta curva. Esta curva nosotros vamos a tener que dependiendo dónde nos ubiquemos vamos a tener un valor específico. Imagínense que yo estuviera tomando o calculando la cantidad de árboles que necesito en un modelo de árboles de decisiones. Entonces yo utilizo esta técnica para ir sabiendo el punto óptimo. Entonces, a medida que yo vaya entrenando o vaya utilizándolo, pues entonces yo voy a saber en qué punto el, la función de costo o la métrica que utilice para determinar el error de mi modelo va aumentando o va disminuyendo. ¿Y qué es lo que pasa? Que a medida, por ejemplo, que nosotros estemos aumentando un valor, va a suceder lo siguiente. A medida que va cambiando el valor, podemos disminuir el error y va a llegar un punto donde el error vuelve y sube. Ya en ese punto donde sube, nosotros sabemos que ahí ya hemos pasado o superado cuál sería el valor óptimo. Entonces, en ese sentido, es el principio de funcionamiento de este método. Ahora, ¿qué pasa? Este método, dependiendo cómo ustedes los configuren, es que él va a funcionar. Y aquí, por ejemplo, nosotros, como le mencionábamos, vamos a buscar el error mínimo o vamos a tratar de buscar el error mínimo. Pero este error mínimo yo lo voy a ir consiguiendo en base a pasos, puntos o valores que yo vaya eh, interactuando o haciendo interacciones para obtener el valor final. Y entonces yo puedo tener casos donde estas interacciones sean más rápidas, más cortas y al final puede ser en algunos casos donde yo pueda entonces superar o perder esa ese punto óptimo que estoy buscando en mi función de costo. Y ahí entonces es que cuando nosotros trabajamos entra la parte de lo que es la tasa de aprendizaje. Estamos adelante, pero igual me adelanto. La tasa de aprendizaje, cuando nosotros la colocamos, puede hacer que el error, o mejor dicho, los valores, no solamente disminuyan, sino que también aumenten. Cuando nosotros tenemos una tasa de aprendizaje muy alta, ¿qué sucede? El valor puede, en vez de ir descendiendo poco a poco, puede llegar al punto máximo de la otra parte de la curva. O inclusive puede rebotar en varios puntos de la curva y al final darnos un valor que no sería el óptimo. Entonces ahí, en estos métodos, cuando nosotros utilizamos una tasa de aprendizaje más pequeña y esto le digo a manera general con muchos modelos, a menor tasa de aprendizaje, mejores resultados ustedes van a tener con los modelos. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando yo comienzo a reducir esa tasa de aprendizaje, el modelo comienza a consumir más recursos y computacionalmente entonces se vuelve más complejo o más costoso. Y ahí entonces muchas veces nosotros cuando estemos eh,
optimizando los hiperparámetros de los modelos o ajustándolos, ustedes verán que vamos a tener que buscar este balance o buscar este punto donde vamos a querer una tasa de aprendizaje más baja, pero que también computacionalmente no sea costosa. Y después más adelante veremos cómo nosotros podemos calcular eso o cómo trabajar de una forma más eficiente. Entonces, hay que entender que este algoritmo de descenso gradiente no funciona para todas las funciones. Dígase que dependiendo el comportamiento de los datos, entonces nosotros ahí sabemos si podemos utilizarla o no. Por eso muchas veces, y bueno, en esta primera clase no entramos a profundidad, pero nosotros hacemos el análisis de los datos y cuando digo el análisis, una parte muy esencial es la visualización, porque la visualización es que comienza a indicarnos nosotros cómo se comportan los datos que nosotros queremos trabajar. Y en base a eso nosotros también tener una idea de qué podría ser más efectivo o qué no. En ese sentido, si nosotros queremos utilizar un algoritmo de descenso gradiente, los requisitos que debe cumplir la función es que sea diferenciable y convexa. ¿Y a qué nos referimos con esto? Diferenciable que tenga una derivada para cada punto en su dominio. Y fíjense a qué nos referimos. Estas primeras funciones que ustedes ven aquí sí cumplen con esta condición de diferenciable. Ahora, las otras funciones que nosotros tenemos no cumplen con esto. Cuando nosotros hablamos de funciones que puedan haber un brinco o un salto, funciones donde nosotros tengamos esta condición donde hay un punto donde convergen, pero este punto eh, no es, no es continuo o no muestra una continuidad como la siguiente, o simplemente que nos encontremos con dos funciones discontinuas, que sean infinitas y discontinuas. Cuando nosotros nos encontramos con este tipo de patrones, pues entonces ya ahí estas funciones comienzan a no ser tan efectivas. Y ahí entonces cuando nosotros nos encontramos con o utilizamos algoritmos, imagínense el de regresión lineal, que es del que estamos nosotros hablando un poco de las técnicas que podríamos implementar. Si yo me encuentro que los datos no cumplen con estas condiciones, pues simplemente no va a entender los patrones ni va a entender cómo los datos pudieran eh, cada uno representarse. Cuando nosotros hablamos de que la función es convexa, hablamos que si nosotros hacemos o trazamos una línea de dos puntos de nuestra función, la línea que se traza no corta o no pasa por ninguno de estos de otros valores, que es lo que vemos aquí en la izquierda. Si yo, por ejemplo, marco un punto en la parte izquierda y otro punto en la parte derecha, aquí podemos nosotros ver que se forma una línea que no corta, o mejor dicho, no cruza con ninguno de los valores de nuestra función. Ahora, si nosotros tenemos esta condición, pues fíjense que sí pasa lo siguiente, que llega puntos o lugares donde nosotros entonces cruzamos. ¿Y cuál es el problema de esto? Que si se recuerdan, cuando le estaba mostrando el caso, o le explicaba el caso, el gradiente descendente va buscando el punto óptimo donde el valor ya no se reduce más, sino que comienza a aumentar. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener un aumento, vamos a tener entonces, comienza el valor a disminuir y vuelve otra vez el valor a aumentar. Entonces, ya no necesariamente nosotros vamos a encontrar este punto ideal o este valor óptimo. Porque si decimos, bueno, en este tipo de función, el gradiente descendente fácilmente dice aquí, ok, el punto óptimo es en este. Y no necesariamente aquí puede estar el valor óptimo, sino el valor óptimo pudiera estar en el primer punto que yo marqué o el primer punto de partida de, de mi función o el valor que obtuve. Entonces, ahí es que venían
y aquí es la parte que me había adelantado, de las tasas de aprendizaje. Este mismo principio, si yo tengo una alta tasa de aprendizaje, ¿qué voy a hacer? Van a haber puntos que pueden saltar valores o pueden saltar ya condiciones. Y esto hace que entonces no se llegue al punto óptimo. Tasas de aprendizaje más pequeñas, pues entonces van a hacer que se puedan evaluar más puntos o se puedan evaluar más condiciones. Y esto entonces haría que yo pudiera tener una mejor precisión. Como le decía, el problema de nosotros simplemente decir, pues la solución es utilizar tasas muy pequeñas. A veces cuando nosotros comenzamos a utilizar esas tasas muy pequeñas, ni siquiera tenemos la capacidad computacional para trabajarla. O creamos un modelo que tarda demasiado en aprender, porque también es otra cosa. Cuando ustedes estén desarrollando los modelos, la parte más compleja o la parte que más tiempo le va a tardar no es que el modelo le dé el pronóstico o la predicción final, sino es entrenar el modelo con todos estos patrones o todos los datos a manera que el modelo entienda o tenga una visión general de lo que pudiera suceder más adelante. Entonces, normalmente el entrenamiento es lo que más nos va a costar. Ya después lo que es la parte, como le decía, de prueba, la parte de pronóstico, la parte de despliegue, todo eso es ya que el modelo está entrenado, es mucho más fácil y eh, desde el punto computacional no es costoso. Entonces, algo que hay que tener en cuenta, y esto también se va a aplicar en diferentes tipos de algoritmos, que cuando nosotros trabajamos con cantidades de datos, nosotros podemos tener diferentes tipos de cómo agrupar o de cómo ir entendiendo cada dato. Y aquí entonces es donde vienen los conceptos de batch, de mini batch o en el caso estocástico, cuando nosotros le aplicamos cada uno de estos al gradiente de descenso. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando hablamos de un batch, para los que están familiarizados con el concepto, es donde yo simplemente le doy bloques. Estos bloques ya determinados van a ir yo ir probando valores en bloques o valores en un rango donde nosotros podemos tener 10, 5 o cantidades ya definidas y él va cada uno de estos datos analizándolos por estos bloques. Cuando nosotros hablamos de estocástico, o como el nombre lo dice, ya aquí nosotros comenzamos a ir viendo y actualizando los parámetros uno a uno. O sea, ya en vez de analizar este batch o este bloque que yo comienzo a ver, ok, este bloque de 10 lo actualizo versus el bloque de 10 más el otro bloque de 10, ya aquí comenzamos nosotros a tener comparaciones uno a uno. Como ustedes entenderán, este tipo de comparación sería lo ideal, pero el problema es que es más lento el procesamiento, ya que entonces nosotros estamos haciendo un uno a uno. Lo normal que ustedes vean en la práctica es nosotros trabajar en tipo de batch. Y en el caso de, por ejemplo, de redes neuronales, es típico nosotros esto, siempre trabajar con batch grande. Ya en el caso de mini batch, el mismo concepto, lo único que van a ser lotes, pero lotes más pequeños. Si hablamos en un principio que nosotros vamos a tener lotes de 10, imagínense que ahora vamos a tener lotes de 2, por dar un número. Estas referencias, como le doy, son tamaños pequeños. Pues si nosotros hablamos de miles o cientos de miles de datos, ya ustedes saben que un patch puede entonces tener que sean 1000 datos y así sucesivamente hacer la comparación. Y si nosotros hacemos, por ejemplo, ya lotes más pequeños, pues entonces podríamos hablar en vez de 1000, 200, 100 e ir entonces trabajando. Esta parte igual no hay una fórmula ni un valor eh, específico que yo le pueda decir. Lo ideal sería nosotros trabajar de 10 en 10, de 100 o de 1000. Todo va a depender el volumen de datos que ustedes vayan a manejar.
Inclusive hay casos donde nosotros vamos a tener datos muy pequeños o cantidad de datos pequeños y queremos hacer pronósticos más grandes. Y ya ahí entonces ciertos algoritmos no son tan funcionales como otros. Entonces, en cuanto al gradiente de descenso, nosotros podemos hablar que son métodos interactivos que se pueden utilizar para la optimización ya de valores. Este, como ustedes vieron, es un método que interactúa de diferentes formas y la idea es buscar ese valor óptimo. Uno de las constantes o los valores que más influyen para nosotros entonces determinar este valor óptimo va a ser la tasa de aprendizaje. A menor tasa de aprendizaje, pues más fácil, o mejor dicho, no más fácil, sino más preciso sería eh, nuestra función o nuestro valor óptimo. Pero ya esto depende entonces de las condiciones que podemos esperar. En cuanto ya nosotros hablando de la implementación de lo que sería la federación lineal versus ya utilizando OLS o utilizando gradiente de descenso, ya cada uno tiene, como le decía, eh, su enfoque. Y aquí lo que nosotros tenemos que ver, que cuando nosotros tenemos grandes conjuntos de datos, se prefiere utilizar este gradiente de descenso. Cuando son más pequeños, entonces podemos utilizar modelos o utilizar técnicas como OLS. De manera general, la diferencia que ustedes tienen, el OLS, hablamos de fórmulas matemáticas o fórmulas matemáticas, eh, que entonces nosotros vamos haciendo el cálculo, un cálculo que no necesariamente nos va a conseguir eh, los valores óptimos en la menor cantidad de interacciones posibles, sino que puede ser que los valores óptimos se encuentren en una interacción puntual o aleatoria. Eh, y también que nosotros podemos encontrarnos con situaciones donde ya tendríamos que hacer prueba y error para encontrar esta característica. Aquí también, en el caso del gradiente de descenso, nosotros como vimos puede ser más preciso, puede ser más rápido para nosotros encontrar estos valores óptimos, pero aquí con características o valores menos, entonces tener en cuenta. Cabe destacar que cuando nosotros trabajamos también los modelos de regresión, nosotros podemos tener lo que es regresión eh, lineal simple o regresión lineal múltiple, donde la diferencia es en la múltiple nosotros vamos a trabajar con mayor cantidad, o mejor dicho, vamos a trabajar con características o variables independientes. En la simple, como el nombre lo dice, solamente vamos a trabajar con la variable objetivo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros, trabajando un poco los modelos, tenemos lo siguiente. Hay dos condiciones que podemos encontrar, o dos conceptos que nosotros debemos tener claro, que es el sesgo y la varianza. Cuando nosotros hablamos de los modelos, nosotros lo ideal es que tengamos un modelo que tenga una baja varianza y un bajo sesgo. ¿Por qué? Porque esto lo que nos va a decir que el modelo va a tener una alta precisión y esta precisión se va a mover en un rango muy pequeño. O, mejor dicho, cada interacción va a ser precisa, pero siempre en un punto o una condición deseada. Cuando comenzamos nosotros a tener, por ejemplo, un modelo que tenga una alta varianza y un bajo sesgo, ¿qué es lo que sucede? El modelo va a tener que estos valores o la precisión del modelo va a depender mucho del conjunto de datos. Y esto es algo que sucede cuando nosotros estamos trabajando con problemas de regresión. A la hora de yo entrenar el modelo, ¿qué yo tengo? Yo tengo que mi conjunto de datos, yo voy a querer entrenarlo con la mayor cantidad o la mayor diversidad de datos para que en caso del entrenamiento
o en el caso ya que él termine el entrenamiento, él puede entender la mayor cantidad de patrones y en el momento de prueba, entonces él puede adaptarse. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros no tenemos suficientes datos para poder el modelo entender o poder comprender todos estos patrones, entonces nuestros modelos, dependiendo del conjunto de datos que tengamos, pues entonces nos va a dar una precisión específica o una precisión X. ¿Qué sucede con esto? Esto es lo que va a suceder, que no podríamos confiar en este modelo porque dependiendo del conjunto de datos que tengamos, el modelo puede darme una precisión de un 90%, pero dependiendo otro bloque o conjunto de datos, el modelo me va a dar una precisión de 70%. Y entonces al final no es confiable. Cuando nosotros tenemos un alto sesgo y una baja varianza, lo que ustedes van a tener un modelo que es constante, pero puede ser constante en fallos. Dígase que una precisión de un 60%, entonces él va a tener, siempre que ustedes prueben con diferentes bloques, él va a tener este rango, va a mantenerse en ese rango, pero hablamos de una precisión eh, bastante mala. Y el peor de los casos es que yo tengo un modelo que tenga una alta varianza y un alto sesgo, porque entonces vamos a tener un modelo que no es preciso ni, ni tampoco es constante. Entonces, siempre que nosotros construyamos nuestro modelo, nosotros queremos que nuestro modelo sea tanto preciso como constante en los resultados que nos den. ¿Y por qué lo buscamos? Porque entonces sí nosotros podemos tener un modelo que sea generalizado. Dígase que él va a poder entender mejor ya cualquier nuevo valor o cualquier nueva predicción lo va a hacer de una forma más correcta. Entonces, ¿qué pasa? A raíz de esto, nosotros tenemos que tener cuidado de que si buscamos que el modelo tenga un bajo sesgo y una baja variante, no caer en dos problemas que suelen suceder o suelen suceder cuando nosotros buscamos esta perfección o buscamos constantemente estos resultados. Y el que nuestro modelo quede con lo que se llama un subajuste o underfitting, que consiste en que nuestro modelo entiende unos patrones de una forma que solamente eh, captura un grupo mínimo de estos patrones, de los datos. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense que yo tenga, por ponerle un caso, unos datos de un año. Y en estos datos de un año yo tengo temporadas marcadas. Y imagínense que mi modelo aprendió con una sola temporada. ¿Qué va a pasar? Que el modelo en esa temporada es muy bueno. Pero cuando yo hago una prueba de todos mis datos, pues el modelo en las otras temporadas es fatal o tiene un resultado muy malo. Y entonces ahí el hecho es que puede ser por la variedad de datos que mi modelo no entendió estos patrones y termina sucediendo esto, que si simplemente lo pruebo ante diferentes patrones, entonces el modelo no me va a dar un resultado bueno. O simplemente me va a dar el resultado en ese grupo específico que yo entrené. Ahora, ¿qué otro problema nosotros podemos tener con el tema de esta varianza y el sesgo? Que nosotros entonces busquemos obtener la parte del sesgo para entonces tener más precisión y comenzamos nosotros a hacer lo que se conoce como un sobreajuste o un overfitting, que es cuando el modelo entrena o aprende los patrones de nuestro dato de una forma perfecta. Y cuando hablamos de una forma perfecta, es que simplemente el modelo, cuando yo le vaya a dar nuevos datos, si los datos cambian un poco en cuanto a los patrones que él aprendió, pues el modelo es malo o va a tener un muy bajo desempeño. Y esto, por ejemplo, es un problema que sucede bastante, que nosotros queremos entonces enfocarnos mucho
en un modelo preciso, un modelo preciso, un modelo preciso. Cuando le digo preciso es con una precisión en cuanto a un 90%, 99%, 99.9%. Y al final lo que estoy construyendo un modelo que pueda hacer un overfitting y simplemente lo que está es adaptándose completamente a los datos. Y un modelo que no puede generalizar, por ende, cuando yo lo quiero utilizar con unos nuevos datos, pues no sirve para nada. Claro, todos estos problemas nosotros podemos ir darnos cuenta cuando nosotros estamos entrenando el modelo a través de las funciones de costo. Y nosotros entonces ahí podemos ir viendo cómo el modelo se comporta con el, el set de datos de entrenamiento y el set de datos entonces de prueba. Y nosotros ahí a través de las gráficas, de la función de costo, nosotros ahí podemos darnos cuenta cómo converge o cómo es el comportamiento. Que después vamos a tener una clase donde ustedes van a ver cómo lo analizamos y nos damos cuenta de cuando se muestra un overfitting o cuando se muestra un underfitting. Entonces, algunos ejemplos para que ustedes vean. Si hablamos de underfitting en regresión, imagínense que nosotros tengamos esta curva y nuestro modelo simplemente eh, puede coincidir con dos o tres valores. Un overfitting, que entonces el modelo aprenda completamente cada uno de los valores, dígase que captura la mayoría o en generalidad sus patrones. Esta también sería una condición que no nos conviene. La condición óptima es que nosotros tengamos un modelo donde pueda obtener o entender la mayoría de patrones y que sean algunas diferenciaciones. ¿Por qué? Pues siempre en nuestros datos nosotros vamos a tener ruido. Y cuando nosotros queremos pronosticar, hablando de la regresión, lo que nosotros en todo momento lo que queremos es entender el patrón y ya que el ruido quede fuera. En el tema de clasificación, piensen en un underfitting, que tengamos un modelo que sea muy bueno clasificando una categoría, muy malo clasificando otra categoría. Un overfitting que se vaya al extremo de que pueda obtener hasta los valores atípicos de una categoría. Ya en el caso óptimo es que nosotros podamos tener un modelo que realmente entienda las dos categorías y pueda equivocarse en uno que otro patrón. En el caso de Deep Learning, que esta es una gráfica que después ustedes se van a familiarizar bastante, es donde nosotros analizamos el error que va teniendo nuestro modelo y la cantidad de epochs o épocas son las cantidades de interacciones que hace nuestro modelo para ya el aprender. Y por ejemplo, en este caso, nosotros visualizamos esta curva que cuando vemos que la curva de validación está muy cercana a la curva de entrenamiento, pues entonces nosotros hablamos de un underfitting. Cuando nosotros tenemos que la curva de validación está muy alejada de la curva de entrenamiento, pues entonces hablamos de un overfitting. Y el punto óptimo es que haya una diferencia entre ambas curvas, pero que la diferencia no sea notable, o sea, no muy justa ni tampoco que sea muy separada. Por lo que le comentaba, al final del día no va a ser un modelo que nos ayude de forma general. Entonces, ¿cómo nosotros evitamos que los modelos comiencen a hacer el overfitting, que es lo más común? Hacer underfitting, por ejemplo, normalmente sucede, pero no es como el típico de los casos. El típico de los casos es que nosotros suframos más de un sobreajuste. Y entonces ahí es que nosotros utilizamos lo que son métodos de regularización. Dos métodos o los dos métodos más famosos son regularización L1 o regularización L2. Cada uno responde a un nombre específico. La L1 a regresión lazo y la L2 la regresión Rich. A manera de resumen, ¿en qué consisten estas regresiones? En penalizaciones a los valores. Y esto hace que estas penalizaciones eviten que nuestro modelo pueda entender los patrones a la perfección, o dígase
que se ajuste a la perfección de esos valores. Entonces, cada uno de estas regresiones, perdón, de estas regularizaciones, se basan en una fórmula que la idea es, como le decía, penalizar estos valores. Y estas penalizaciones, lo que la idea es buscar que no haya este sesgo y que las varianzas sean ya un poco más grandes. Cada uno de ellos, esto no voy a entrar en detalle, ya ustedes con la parte de Fuse que le dan bastante con estas fórmulas matemáticas, eh, ya le explica un poco cada uno de los elementos, cada uno de las variables, cómo afectan a la hora de yo poder hacer el ajuste. Porque nosotros lo veremos más adelante en la práctica. Entonces, aquí también ya nosotros a la hora de configurar estos tipos de regularizaciones, lo que nosotros buscamos es a través de la variable lambda hacer la penalización que nosotros requerimos. Entonces, esta penalización es lo que busca que valores atípicos, entonces se han reducido los coeficientes utilizados para ya obtener su valor final y que en algunos casos se reduzcan valores a cero para entonces también reducir o penalizar esto. En este caso, fíjense que nosotros, viviéndolo de una forma representativa, nosotros tendríamos esta condición donde la regularización sería un círculo que va aumentando gradualmente hasta un punto donde él encontraría ya la intersección o el punto óptimo ya con nuestros valores. Y ahí entonces es donde él se detiene o donde él minimiza los coeficientes de forma que entonces termina penalizando el resultado final. En el caso de la regresión lazo es el mismo principio. Vamos a tener nuestra fórmula de costo, que esto es simplemente a nuestra fórmula ya que vamos a utilizar para nuestro algoritmo. La vamos a implementar y entonces comenzar a reducir los coeficientes. Entonces, en este caso, igual nosotros partimos de un punto central, se va reduciendo los valores hasta el punto O, se va buscando valores ya hasta el punto donde convergen con los cuadrantes y de esa forma entonces nosotros reducir o disminuir los patrones o mejor dicho los valores que obtendrían los patrones para entonces entender de una forma mejor o reducir de una forma mejor. Hay otro caso de una regresión que es una regresión elástica que ahí aplica tanto la regresión L1 y la regresión L2. En este caso, la regresión lazo y la regresión Rich, para entonces obtener una penalización o realizar una penalización que combine ya ambas regresiones. A manera general, y para que ustedes tengan una idea, cuando nosotros hablamos por ejemplo, utilizamos una regresión Rich, esta penaliza los valores de coeficiente más altos. La lazo penaliza todos los coeficientes por igual. Y en el caso de la elástica, combina ya el principio de ambas regresiones anteriores. La Rich realiza un efecto de agrupación. La lazo no agrupa. En el caso de la elástica, mantiene la misma condición que la Rich. En el caso de la Rich, no reduce los valores de coeficiente a cero. Sin embargo, la lazo sí. Y algo a destacar de la regresión elástica es que funciona bien en dataset donde la cantidad de características es mayor que la muestra. Fíjese, cuando nosotros
tenemos estos problemas o variables independientes, que podamos tener 4, 5 o 6 variables independientes, ya aquí no podría ser de más utilidad. Cabe destacar que hay algoritmos que ya incorporan estos tipos de regresiones o estas diferentes técnicas para penalizar los valores. Hay otros que, por ejemplo, nosotros es bueno implementarlo porque sufren o tienden a hacer overfitting. Que un caso de esto es el random forest, que nosotros vamos a comenzar más adelante. Y veremos entonces también versiones ya un poco más robustas de algoritmos basados en decisión de árboles que nos pueden funcionar o ser mejor. Y en cuanto a los pasos de procesamiento, de preprocesamiento que nosotros podemos tener en la librería de Scikit-Learn, que ahí siempre mi recomendación es, ahora que ustedes están comenzando, o por lo menos los ejercicios que van viendo, a ir probando un poco cada una de ellas. Es una librería bastante potente la de Scikit-Learn, y así ustedes entrando en la parte de preprocesamiento pueden ver funciones ya de limpiezas de datos. Ahí pueden ver cómo manejar valores atípicos, valores duplicados, valores faltantes. Ahí la parte de transformación y escalado. Nosotros igual ya tenemos funciones que nos permiten realizarlo. Y claro, reducción de datos, pero ahora mismo, eh, bueno, sí, habrá un problema de clasificación donde nosotros vemos o entendemos por qué a nosotros nos interesa reducir la cantidad de datos a la hora de nosotros entrenar nuestros modelos. La ventaja de estos pipelines que ofrece Scikit-Learn es que nosotros podemos construirlos eh, y pueden hacer varios pasos en una sola instrucción, y así nos ahorra a nosotros tiempo y también procesamiento. Preguntas, dudas, antes de pasar ya a lo que sería el código. El contenido de Fuse, que veo que tiene más o menos pareo con esto, es suficiente, o sea, es buen material para nosotros profundizar más. ¿O usted piensa que no es suficiente? Sí, en el caso de Fuse, porque algo sí tiene Fuse. Por ejemplo, en la parte teórica son muy buenos, eso sí le voy a decir. Ahora, en la parte práctica, ahí sí yo digo que le falta un poco más. Por el hecho de que ustedes tienen mucho, todo, por ejemplo, esto, siempre se los doy a manera de resumen, a manera de que ustedes puedan ir entendiendo un poco de forma general. Y después ya van entendiendo, pero particularmente ellos se enfocan mucho en la parte de las fórmulas, cómo despejarlas, cómo obtenerlas. Y claro, es necesario que ustedes entiendan que hay modelos que parten de fórmulas matemáticas, ecuaciones, de cómo se despejan y todo esto. Pero en la práctica, eh, ahí es que yo digo que Fuse le falta un poco más, que pudiera tener ya más la parte de código, más la parte de usted entender cómo funcionan cada uno. Y por eso, por ejemplo, aunque no le estoy dando a ustedes el laboratorio, o el laboratorio sí, si es que normalmente aprovecho esto, igual quiero introducírselo, o mejor dicho, dejarlo puesto en la teoría para que ustedes también tengan referencia. La única, lo único diferente sería que yo estaría colocando guías, ya que es bueno, de la que les quiero presentar, que ya le permite a ustedes, y mi recomendación siempre es replicar. Ya a ustedes les subo el archivo en formato HTML, que es el que ustedes ven aquí, donde ustedes tienen ya la parte de poco de contexto, y después entonces tienen la parte del código. Y entonces siempre es bueno que ustedes mismos lo repliquen para ir entendiendo, porque así es que realmente lo van a entender mejor. Si se ponen simplemente a leerlo y lo que yo le indique, créanme que van a pasar muchos problemas.
Pero sí, esa parte ahí pueden profundizarla con Fuse. Igual el material adicional de regulación, de regresión lineal, ahí que le puse un poco, también le va a ayudar. Y claro, y a medida que vayamos avanzando, todos estos temas comienzan a unirse y ahí entonces ustedes tienen un mejor entendimiento. De acuerdo, gracias. Entonces, bueno, sí, ¿algún otro comentario? Ok. Entonces, bueno, como les decía, ahí le había dejado este primer notebook. Creo que me habían dicho ya tenían experiencia, si mal no me recuerdo, trabajando con Colab, con Jupyter Notebook, que ya tuvieron una primera clase trabajando con códigos Python, ¿correcto? Sí, Sí. Ah, excelente. Entonces, en este caso, pues bien, como les decía, aquí la idea es combinar un poco de lo que les estoy mencionando, pero ya un poco más práctico. Fíjense que aquí, a manera general, hablamos regresión lineal, un modelo predictivo fundamental que busca establecer una relación lineal, como su nombre lo dice, entre variables dependientes y una variable o más que sean independientes. En algunos casos, ni siquiera una. Nosotros podemos hacer una regresión lineal, un pronóstico solamente con la variable que nosotros queremos pronosticar. Pero ya ahí entra otro contexto y ya otros modelos. Pero para que ustedes sepan. Eh, ya dentro de la regresión lineal, podemos tener métodos analíticos como el descenso de gradientes y el mínimo cuadrado ordinario, que esto veremos en la práctica. El concepto de overfitting y underfitting, que es lo que hablamos, y las regulaciones lazo y rich, que esto fue lo que le quise incluir de manera práctica y para sentar lo que le estuve hablando de los modelos. Ok, en primera instancia, yo normalmente me gusta siempre definir las librerías. Esto ya ustedes, hay muchos que les gusta trabajar cada sesión por librería. Particularmente me gusta seccionarlo así. No sé si ya ustedes habían trabajado con los Markdown ya del Jupyter Notebook, que son una gran ayuda, porque ya nosotros podemos ir marcando índices y seleccionando eh, lo que serían títulos, subtítulos y demás. Y al final del día nos ayuda bastante por la navegación. Esto le digo porque independientemente, no sé en qué momento nos veremos en la práctica, pero entiendo que si comienzan ustedes a programar de forma organizada y entender mejor el modelo ya en las secciones, pues esto les va a ayudar a ustedes a futuro. Entonces, en este caso, las librerías, eh, creo que la librería nueva que ustedes van a encontrar es Scikit-learn. Ya aquí, por ejemplo, NumPy, Matplotlib son librerías clásicas para nosotros hacer funciones matemáticas, visualización de datos y demás. Entonces, aquí la de Scikit-learn, la librería de Scikit-learn tiene muchos submódulos y, por ejemplo, cada vez que yo me enfoque para un modelo, una técnica, esto cae dentro de un bloque. En el caso, por ejemplo, que nosotros, que es lo primero que vamos a ver, son modelos lineales, ahí entra la parte de lazo, reach y entra regresión lineal en estos modelos. Esto, no confundirlo aquí, por ejemplo, este modelo lineal que cargo, que es lazo, es ya un modelo que aplica la regularización, al igual que el de reach. Hay en otras librerías que nosotros entonces traemos los módulos de regularización y lo integramos a los modelos que no lo utilizan. Entonces, aquí adicional, dentro de la librería Scikit-learn, entonces los modelos de selección y aquí una función que utilizamos bastante para separar el entrenamiento, la train test split, y después de preprocesamiento para mostrar a ustedes funciones de polinomial, eh, está incluida aquí. Cabe destacar, si no lo han visto, no lo han comentado, ya cuando nosotros trabajamos con esta librería de Scikit-learn, y después la de Deep Learning como TensorFlow, PyTorch y demás,
Es típico que nosotros estemos cargando solamente lo que necesitemos. ¿Por qué? Porque son librerías bastante grandes. Si nos ponemos a cargar cada librería para tener todas las funciones, pues nos vamos a volver locos. Porque ya la diferencia es abismal en comparación a las otras librerías tradicionales. Entonces, en este caso, o normalmente yo siempre después de la librería trabajo con los datos, que voy a trabajar con el dataset. Para este primer ejercicio quise a ustedes generarle unos datos sintéticos, que también es algo típico cuando nosotros estamos entrenando, trabajando con estos modelos. Es mucho más fácil nosotros trabajar con datos que sean sintéticos que datos reales, ya por el simple hecho de que conseguir datos reales cuesta bastante. Y aparte, para entonces nosotros muchas veces cuando queremos buscar o hacer limpiezas o ajustes o preprocesamiento puntual, eh, hay datasets que no aplican para eso. Y bueno, y simplemente este código que está aquí, igual ustedes van a ver que está documentado para que ustedes vayan paso a paso entendiendo un poco lo que estaba haciendo. Y aquí ustedes ven generar puntos de forma aleatoria, tanto para variable dependiente como variable independiente. Y aquí simplemente crear el gráfico de la variable dependiente versus la variable independiente. Entonces nosotros tenemos aquí, como son datos sintéticos, pues simplemente vamos a hablar de variable dependiente y variable independiente X. Y aquí entonces nosotros tenemos nuestros datos sintéticos y ya en estos datos sintéticos nosotros tenemos ruido que se le aplica ya a la hora de crearlo. Ok. Entonces, aquí un poco refrescándole a ustedes la parte de los mínimos cuadrados ordinarios. Aquí explicarles que la regresión lineal simple es un modelo estadístico que busca establecer una relación lineal. ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros hablamos de utilizar modelos de inteligencia artificial para resolver problemas complejos. Aquí mi recomendación: no se vuelvan locos. A veces el modelo más simple es el que mejor resultado nos da. Por eso cuando nosotros creamos nuestros modelos, lo ideal siempre es tener un modelo base. Y el modelo base, la recomendación es que sea el modelo más simple que nosotros podamos utilizar. Claro, todo esto va a depender del tipo de problema, eh, de la problemática que nosotros queremos manejar. Esto le digo porque muchas veces hay gente que se le lanza directamente a redes neuronales, se rompe la cabeza y el problema pudo resolverse con una regresión lineal. Eso ha pasado. Entonces, bueno, aquí un poco para que la fórmula general que se utiliza para entonces en los mínimos cuadrados ordinarios, y aquí cada una de los componentes o las variables que significan esto para que ustedes vean el fundamento o el principio, y bueno, esto para entrar en contexto. Si yo quiero entonces comenzar a crear mi modelo para regresión lineal, entonces defino mi variable como mi modelo de regresión lineal. Cabe destacar que la regresión lineal es uno de los algoritmos que nosotros tenemos que no tienen hiperparámetros que ajustar, o mejor dicho, hay hiperparámetros que nos ajustamos por el simple hecho de que no hacen diferencia. Ahora, hay otros modelos que ustedes verán que nosotros tenemos que ajustar diferentes hiperparámetros, inclusive tenemos que optimizarlo para obtener mejor resultado. Entonces, aquí simplemente por la condición de los datos sintéticos, para nosotros asegurar, entonces los que serían que tengan la forma adecuada, y es lo que simplemente utilizamos la función de reshape. Pero realmente lo que hacemos nosotros cuando construimos nuestro modelo, los pasos, como les decían, crear un modelo o hacer el pronóstico con un modelo de inteligencia artificial. Todas las librerías tienen pasos puntuales. En el caso de Scikit-Learn, defino mi modelo, ajusto mi modelo, hago la predicción con el modelo. Y esto es lo que estoy haciendo. Defino cuál es el modelo que voy a utilizar. Ajusto el modelo con esta función fit y predigo mis valores con este modelo. Ya después, lo que ustedes tienen aquí solamente es gráfico para ver la dispersión y
nosotros poder entonces suponer la línea de regresión que pronosticó mi modelo. Dígase, en base a la fórmula que nosotros vimos, cuál sería la línea recta o la linealidad que define este modelo. Entonces ya esto es simplemente el plot figure para el tamaño, los colores y esto. Y aquí, ¿verdad? Para definir entonces la línea que nosotros vamos a colocar. Después de etiqueta, simplemente para que ustedes vean mejor. Y ya aquí los resultados que obtenemos de los coeficientes y la intersección del modelo. Entonces aquí podemos ver cómo los datos originales y cómo el modelo entiende que sería nuestra línea de regresión o nuestra línea ya a futuro para hacer el pronóstico de valores a futuro. Entonces, en este caso, los coeficientes 2.05 y la intersección 0.73. Entonces, si nosotros utilizamos ya el descenso gradiente, que aquí igual, explicando un poco ya más al detalle lo que estábamos viendo, por ejemplo, que el descenso gradiente es encontrar el mínimo global de una función de costo. Y aquí, por ejemplo, esta función de costo que vamos a utilizar es una de las más comunes, que es el error cuadrático medio o el MSE. Entonces, aquí, cómo se inicializa el cálculo de los gradientes, para que ustedes tengan la información. Ya en el caso de los gradientes, sí tenemos hiperparámetro a ajustar, la tasa de aprendizaje, que es el hiperparámetro crucial. Destacar que muchos algoritmos tienen muchos hiperparámetros, pero no todos los hiperparámetros nosotros tenemos que tocar o ajustar. Si nosotros no indicamos un cambio en un valor de un hiperparámetro, pues simplemente el algoritmo tiene un valor por defecto que él va a asumir. Entonces, aquí, bueno, recordando un poco que si la tasa de aprendizaje es demasiado grande, puede hacer que el algoritmo salte el mínimo y verja. Si es muy pequeña, hacer que converja muy lento y dígase computacionalmente más costoso. Aquí un poco de las diferencias, pero en esencia fíjense que nosotros hablamos un modelo que se basa puramente en matemático, otro que utiliza un ajuste de hiperparámetros de aprendizaje. Entonces, aquí lo que vamos a definir o lo que se define es la función de costo y su gradiente. Esto ya es simplemente para nosotros demostrativo. Entonces, aquí para nosotros el procesar, aquí vamos a inicializar los parámetros, donde nosotros vamos a indicar ya la inicialización del coeficiente, que lo vamos a hacer de forma aleatoria, la tasa de aprendizaje que vamos a utilizar, que en este caso es 0.01, y la cantidad de interacciones que queremos hacer, dígase la cantidad de veces que queremos que nuestro modelo aprenda o se ejecute para obtener los valores. Entonces, aquí para ir mostrando las interacciones, aquí cómo calcular las predicciones del modelo, los errores, calcular el gradiente. Entonces, fíjense que aquí obtenemos entonces nuestros coeficientes finales o nuestros coeficientes óptimos en base a el método gradiente. Entonces, luego que iniciamos nosotros el pronóstico, mejor dicho, la predicción, y igual que en el otro caso, nosotros graficar, obtener la gráfica. Fíjense que aquí, en este caso, nosotros sobreponiendo, en el caso de la regresión de mínimos cuadrados ordinarios y el descenso gradiente, en ambos casos nos dio una misma línea o similar, por así decirlo. Entonces, en este caso no hay mucha diferencia o no muestra diferencia. Hay en otros donde ustedes pueden ver que utilizar un método o utilizar otro es mucho más práctico, pero como bien les digo, dependiendo los datos, los patrones, puede una condición u otra. En este caso, utilizar los mínimos cuadrados, obtenemos
a la hora de ejecutar de una forma más fácil, menos compleja, nos da el mismo resultado que utilizar un método más preciso o utilizar un método más, por decirlo así, más exacto. Entonces, fíjense que aquí vemos las comparaciones de los coeficientes y la intersección entre uno y otro, que la diferencia vemos que es muy mínima. Ya aquí, la siguiente función, simplemente para que ustedes vean cómo la función de costos fue evolucionando a la hora de ir definiendo el descenso gradiente. Y fíjense cómo aquí nosotros tenemos que inició nuestra función de costo en con este error y fue descendiendo. Y si se fijan ya después, vamos a decir, eh, ya por poner un número estimado, ya a partir de un 5, un 10, más o menos, ya nuestra función se estabilizó. Fíjense que hicimos 1000 interacciones, pero con la configuración o la tasa de aprendizaje que tuvimos, no era necesario nosotros realizar esa cantidad de interacciones. Ahí después ustedes van a ver, van a aprender que en estos casos yo puedo aplicar también técnicas donde cuando se encuentra una de estas condiciones donde no hay variación en el error o en la función de costo, pues entonces nosotros hacemos early stopping o hacemos paradas para que nuestro modelo no tenga que hacer tantas interacciones para obtener el mismo resultado que ya nosotros sabemos, que es lo que nosotros encontramos. Entonces, en el caso ya de lo que sería el underfitting y el overfitting, es un poco ya recordando el tema del concepto, cuando nosotros hacemos, también le puse causas comunes de underfitting, y cuando hacemos modelos muy simples, hay características insuficientes, excesiva regularización o pocas interacciones en el entrenamiento. Entonces, por ejemplo, aquí ver un poco ya los datos sintéticos o visualizar estos datos sintéticos con relación no lineal para entonces demostrar el underfitting. Ya aquí aplicamos, por ejemplo, nuestro modelo de regresión lineal. Ya aquí vamos a hacer unos ajustes con los valores para entonces poder mostrarles estos resultados. Y lo que hacemos es los mismos pasos que le había indicado anteriormente. Defino el modelo, hago el ajuste del modelo con nuestro set de datos y después hacemos el pronóstico de nuestro modelo. Y en este sentido, si nosotros vemos, esta sería cómo nuestros valores se encontrarían. Y fíjense que, o la línea, cómo sería si nosotros vemos y comparamos con todos los valores aleatorios o todos los datos originales, solamente tenemos que en nuestra línea convergen o alcanza 4 valores de todos los datos que tenemos. Por lo que si utilizamos este tipo de modelo, pues simplemente no va a funcionar. Ya en el caso del overfitting, aquí igual causas comunes, modelos demasiado complejos, pocos datos de entrenamiento, características irrelevantes. Esto después nosotros vamos a aprender. Hay diferentes funciones que podemos utilizar para entonces entender cuál es la relación entre diferentes variables que nosotros queremos utilizar en nuestro dataset y ver si necesariamente todas las variables que tenemos, todas las variables que creemos, pueden servir de algo. Entonces, aquí, por ejemplo, viendo el ejemplo, los datos, igual, vamos a crear datos sintéticos para entonces poder aplicar o mostrar el overfitting. Aquí tenemos nuestros datos y cuando nosotros entonces, ahora lo que hacemos es que vamos a tener una división
donde nosotros hacemos una porción 80-20. Aquí cabe destacar, ustedes van a ver mucha literatura, donde puede haber relación 90-10, 65-35, 60-40, 80-20, 50-50. Todas estas divisiones o todas estas porciones como nosotros dividimos nuestros datos, va a depender mucho de la cantidad de datos que tengamos, va a depender mucho también eh, qué tanto nosotros queremos que el modelo aprenda en cuanto a variedad. Porque fíjense, a medida que yo tomo más datos de entrenamiento, más posible es que el modelo entienda más datos, o sea, que entienda más patrones. Ahora, ¿qué sucede también en ese sentido? Tenemos que asegurar que nuestros datos sean equitativos, porque imagínense que yo en el entrenamiento tomo todos los datos, todos los patrones y en el de prueba eh, no dejo a algunos o simplemente viceversa. Dejo algunos para prueba, no lo entienden en entrenamiento y ahí entonces puede el modelo fallar. Y bueno, nada, aquí mostrando un poco la función de Train Test Split. Lo que hace esta función es cuando nosotros vamos a entrenar nuestros set de datos. Le decía que el conjunto de datos se divide en entrenamiento y en prueba, pero no queda así tan simple. Y me explico. Fíjense, yo voy a tener un bloque que va a ser dentro de los datos de entrenamiento. Voy a tener un bloque que sería entrenamientos y datos. Perdón, entrenamiento y prueba. Y en el de prueba, yo voy a tener igual entrenamiento y prueba. ¿Qué pasa? El último, eh, el de prueba como tal, es lo que yo dejo sin, sin la parte de entrenamiento o sin que este se mezcle con los otros datos, porque serían los datos, por nosotros decirlo, desconocidos y queremos entonces poder pronosticar el valor más adelante. Entonces recordar, si nosotros tenemos entonces eh, en el entrenamiento, es lo que vemos aquí, la variable dependiente va a tener datos que son para entrenamiento y datos de prueba. Y la variable independiente, perdón, la independiente la X y la Y la dependiente, vamos a tener entrenamiento y prueba. A la hora de yo hacer el entrenamiento, yo voy a utilizar solamente los bloques de entrenamiento. Cuando yo voy a hacer la prueba, pues simplemente utilizo los bloques de prueba. ¿Por qué? Porque yo voy a pronosticar, fíjense lo siguiente, mi entrenamiento va a ser con los datos de prueba. Mi prueba, o sea, cuando el modelo ya haya entrenado, con lo que yo voy a aprender, o mejor dicho, voy a utilizar para hacer el pronóstico, van a ser los datos independientes de prueba. Pero los datos dependientes de prueba que me quedan son lo que yo voy a utilizar para hacer la métrica, o sea, la evaluación, porque ya yo sé que estos son los datos reales. Y los otros datos de prueba de la variable independiente son los datos que yo voy a utilizar para entonces mi modelo ver esos patrones y decir el resultado va a ser X o Y o Z, o sea, qué número va a ser. Y después que yo tenga los valores pronosticados, pues entonces para las métricas debo hacer la comparación. Igual eso ahora mismo sé que no se ve tan claro, pero ustedes verán cuando nosotros ya comencemos a utilizarlo en un ejemplo ya menos didáctico y más realista. Entonces, en ese sentido, piense que esta función de train test split me permite de una vez indicar cómo yo quiero la distribución. Si yo simplemente le digo que el test size va a ser de punto 20, ya él sabe que es un 80-20. Si yo hubiera usado contrario, hay otra forma de decirle que el train size sea de 0.80 y él sabe que el restante es de 20. Entonces, aquí la función de random state es para que independientemente cuántas veces yo corra mi modelo, él siempre trate de tomar
los mismos bloques o las mismas o los mismos datos. Esto porque o los datos aleatorios que él vaya a tomar sean con la misma lógica. ¿Esto por qué? Porque yo debo evitar de que si yo hago un ajuste, imagínense, hago un preprocesamiento diferente y él me tome entonces datos diferentes a lo que tomó para el primer tipo de modelo, entonces la comparación no va a ser justa. O puede ser que unos datos influyan en el modelo, en la precisión del modelo. Pues bueno, aquí, como ustedes pueden ver de nuestra muestra, que son 100, es lo que divide 80-20, que al final va a ser 80 muestras para el entrenamiento y 20 muestras que van a quedar para cuando yo haga prueba. Aquí en el caso, también agregar, por ejemplo, transformar las características a un grado polinómico alto, que eso es la función de Polynomial Filter, que, que fue agregada, que aquí simplemente, ¿verdad? Vamos a decir que vamos a utilizar un polinomio de grado 15, y fíjense, nuestra función original, entonces 8,1 y ya transformada en 8,15. Mismo paso para yo hacer eh, crear mi modelo, defino el modelo, regresión lineal, el ajuste. Fíjense que aquí puedo utilizar los datasets que son de entrenamiento, que es lo que vemos aquí, XY de entrenamiento, las predicciones. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a calcular las predicciones ya con el entrenamiento y las predicciones con prueba. Y aquí vamos a generar la parte gráfica para entonces la demostración. Y aquí fíjense cómo sería este modelo. Nosotros decimos que el modelo lineal que nosotros vamos a construir es de grado 15, haciéndolo mucho más complejo. Fíjense cómo la curva se comporta. Y aquí entonces nosotros sabemos que vamos a tener, este comportamiento va a ser un comportamiento overfitting, porque la curva quiso adaptarse, aunque no tuvo la suerte de coincidir con muchos datos, sí coincidió con más datos que el underfitting, pero sí, fíjense que busca más un comportamiento más complejo que el anterior. Ya en cuanto a las regulaciones, ¿verdad? Aquí para que ustedes vean un poco la regulación lazo, aquí cómo sería aplicarla. Aquí vamos a definir el hiperparámetro de regulación, que es el alfa. Aquí, como les decía, en este caso vamos a utilizarlo como un modelo de pronóstico, que ya incluye esta parte de regulación. Y aquí entonces definimos los hiperparámetros del alfa, de cantidad de interacciones y el random state para mantener ya la misma reproducibilidad de los datos. Entonces, fíjense, definimos el modelo, hacemos el fit y hacemos el pronóstico, igual como venimos haciendo en todo el caso. Después, entonces, nosotros tenemos la parte ya gráfica y aquí entonces vemos la comparación de cómo sería. Ya aquí nosotros tenemos los datos que fueron utilizados de prueba, de entrenamiento, entonces podemos ver cómo se comportan las curvas o cómo el modelo entendió. Fíjense cómo esta curva o este modelo polinómico en comparación utilizando un modelo lazo, ya que penaliza los coeficientes en ese sentido. Ya después, aquí para que ustedes visualicen los números de coeficientes, estuvieron en cero o casi cero. Ven los resultados y ya la parte de la regulación Rich, aquí entonces igual, explicando un poco esta parte, hiperparámetros, mismas condiciones que nosotros utilizamos con el lazo. Y entonces, ¿cómo se comportaría o cómo se comporta el modelo utilizando o aplicando una regulación Rich?
Fíjense que aquí, como entonces tenemos cada uno de los comportamientos y cómo sería ya el modelo como tal. Entonces igual para que ustedes vean la diferencia de los coeficientes obtenidos en cada una de ellas. Y, a ver, la pregunta, ¿puedes hablar, Adonis? Así te aclara mejor la pregunta. Creo que déjame detectar si no tenemos suficiente datos para el entrenamiento. Ok. Eh, Normalmente tú sabes cuando nosotros nos damos cuenta de eso, con el comportamiento del modelo. Te pongo un caso. Ah, ok, no hay problema, pues sigue escribiendo que tengo el chat ahí disponible. Fíjate que ahí yo puse 100 datos, construimos el modelo y demás. En la realidad, eh, 100 datos, dependiendo del pronóstico que tú quieras hacer, puede ser suficiente o puede ser poco. ¿En qué sentido? Imagínense que en esos 100 datos yo tenga tres tipos diferentes de comportamiento. Y ya cuando yo entrene o tenga entrenado mi modelo y quiera utilizarlo para predecir, yo con los datos que me encuentre real tenga cuatro o cinco diferentes tipos de comportamiento. Ya hay, por ejemplo, ¿qué va a pasar con mi modelo? Cada vez que yo pruebe mi modelo va a fallar con los otros datos. Entonces puede ser que esos patrones que tienen esos datos no, no hayan sido aprendidos o no lo tenga con mi dataset original. Siempre la recomendación es nosotros manejar la mayor cantidad de datos y si trabajamos con modelos de deep learning todavía mucho más. Lo que pasa, no hay un número específico que yo te pudiera decir, 1000 son suficientes, 2000 no son suficientes. Te pongo un ejemplo. A mí me pidieron un modelo de pronóstico en una ocasión para pronosticar la cantidad de vehículos, o sea, el parque vehicular del país, con una proyección al 2050. El Intran había hecho un pronóstico de camiones, patanas, motores, vehículos, pipetas, toda esa clasificación. Y entonces, los datos que nosotros teníamos de los años creo que eran 25 o 30 años. Fíjate, entonces nosotros teníamos que hacer una proyección a 20 años de esos datos. No realmente, creo que el modelo que se utilizó, el modelo que utilicé para ese entonces fue un modelo clásico, un modelo ARIMA para hacerlo. ¿Qué pasa? El modelo ARIMA tiene la condición de que, y bueno, como era serie de tiempo, de yo poder tomar los rezagos como una característica o una variable adicional que me puede ayudar a entender el comportamiento de los datos. Entonces, fíjate ahí que con estos 25 o 30 años pudimos pronosticar 20. Claro, el error que se tenía era un error alto, pero sin embargo el error fue menos que las publicaciones o los pronósticos que tenían, por ejemplo, el Intran y demás. E incluso, no me acuerdo qué institución más tenía también datos de estos de esta proyección. Y por ejemplo ahí, yo te hubiera dicho, me hubiera gustado tener más datos, pudiera haber probado modelos más precisos, pero entonces es lo que pasa, a veces dependiendo de la cantidad de datos o lo que uno maneje. Veo que pones, si veo que el patrón de comportamiento del modelo, el margen de error de predicción es muy alto, dicen eso. Sí, exacto. Muchas veces eh, nosotros podemos tener que un análisis de, por ejemplo,
el R cuadrado o el coeficiente de determinación, nos puede decir qué tan, qué tan adecuado es el modelo para los datos que nosotros tenemos o cómo se ajusta el modelo a los datos, al patrón de datos. Y ahí nosotros nos podemos dar cuenta que si el modelo tiene el coeficiente de determinación es en base de 0 a 1, siendo 1 el valor deseado o el valor máximo. Imagínate que este coeficiente nos da a nosotros 0.5. Yo sé que ese modelo, por más que yo quiera, eh, no es bueno. Y yo puedo hacer ajustes de hiperparámetros y mejorar las condiciones. Y cuando yo hago diferentes preprocesamientos, veo que esta métrica, en vez de 0.5, me aumenta a 0.6. Todavía es una métrica pobre. Ahí yo sé que ya yo necesito más datos para que mi modelo comience a entrenar y comience a mejorar el comportamiento con esos datos que yo tengo. Esa es, por ejemplo, una métrica fácil para yo darme cuenta. Entonces, ahí, por eso nosotros siempre decimos la mayor cantidad de datos que sea posible, porque en algunos casos tú puedes encontrar cientos de miles o millones. Pero hay otros casos donde, como le ponía el ejemplo, lo único que se contaban con pocos años para entonces poder hacer un pronóstico de casi la misma cantidad. Claro, el margen de error ahí es un margen alto, pero en ese tipo de modelo que se buscaba era simplemente tener una proyección o tener una idea para hacer un cálculo posterior. ¿Ahí aclarada la duda o alguna duda, Donis? Solo. Sí, Smiling, Es ¿tiene una decir, pregunta? que sí, yo entiendo con eso que usted dice, es decir, que si con la cantidad de datos que yo le estoy pasando al modelo, el modelo no aprende de manera aceptable, a un nivel aceptable, entonces indica que yo tengo que darle más observaciones para que el modelo, eh, o sea, o la cantidad de observaciones no es suficiente para entrenar el modelo, básicamente eso. Si no mejora su precisión con la cantidad de los datos y los ajustes que se hagan. Exacto, porque ustedes verán que ahora mismo estos son primer paso. Luego ustedes verán que vamos a hablar de hiperparámetros. Claro, vamos a ir conociendo diferentes modelos. Yo le voy a decir, "Ah, mira, este hiperparámetro, le voy a enseñar guías así para que ustedes tengan una idea". Y ahí es lo que yo digo. Cuando tú haces varios ajustes, imagínate, vamos a tomar el primer modelo, que es que es el más simple para explicar eso. Eh, Imagínate que yo aquí pudiera ajustar parámetros y comienzo y tengo un parámetro 4 o 5 y comienzo a hacer optimización de hiperparámetros y consigo los hiperparámetros óptimos que me da el modelo. Y todavía así, cuando yo hago mi métrica de desempeño al final del modelo, veo que el modelo no mejora considerablemente o tiene una limitación hasta cierto punto. Ya yo sé que voy a necesitar más datos para que este tipo de modelo mejore. Ahí nosotros hacemos también comparaciones. Siempre que yo particularmente le digo a ustedes, cuando ustedes crean su modelo, ustedes hacen métodos. O sea, cuando yo hablo y esto para aclarar, que a veces se pasa. Cuando hablo de algoritmo, algoritmo es regresión lineal, XGBoost, random forest, redes neuronales, regresión logística. Estos son algoritmos. Cuando hablo del modelo, el modelo tiene cómo ustedes hacen el preprocesamiento de los datos, cómo ustedes entrenan el modelo, cómo optimizan, o sea, cómo entrenan el algoritmo, cómo optimizan el algoritmo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes construyen un modelo, ustedes hacen diferentes pasos, utilizan diferentes técnicas. El algoritmo no cambia. ¿A qué me refiero? Un algoritmo, si yo digo es regresión lineal,
regresión lineal es el algoritmo que yo hago. Yo lo más que puedo hacer es optimizar los hiperparámetros del algoritmo. Ahora, sin embargo, el modelo, yo puedo utilizar, imagínense que mi preprocesamiento que utilicé inicialmente fue el mínimo máximo. Veo que cuando termino de construir todo el modelo, hago el pronóstico, el resultado no es bueno. Pues entonces yo agarro y utilizo en vez cambio de mínimo máximo, cambio a normalización o estandarización y obtengo otro resultado. Imagínense que cuando yo hago estos pasos, hago estos ajustes, veo que sigo teniendo el mismo resultado. Ahí yo sé que ya los datos no son suficientes para yo poder entrenar el modelo de forma adecuada. Ahora, ¿qué sí puede pasar? Que yo cuando estoy construyendo mi modelo, no solamente me quede un solo algoritmo de regresión lineal, sino que utilice 3. Y diga, ok, yo voy a probar con un algoritmo que es modelo clásico, un algoritmo que sea regresión lineal y un algoritmo de árboles de decisiones. Puede ser que con los otros con los otros algoritmos, mi modelo mejore. Y entonces, no necesariamente el problema sea de datos. Ahora, si yo utilizo diferentes algoritmos, optimizo, mejoro y veo que nada cambia, los 3 modelos dan resultados muy pobres. Esto es muy sencillo. Ya ahí los datos que ustedes tienen no son suficientes. ¿Entendido esa parte? Perfectamente, maestro. De acuerdo. Igual no se preocupen que a medida que vayamos avanzando, esto porque hay mucha demostración, pero ya ustedes van a ver códigos más limpios, códigos esto que les explico, y tratar de que ustedes entiendan, ok, este aquí donde ustedes hacen la parte de preprocesamiento, esta es la parte de entrenamiento, esta es la parte de hiperparámetros, para que ustedes se vayan familiarizando con esto y cada vez lo vean más claro. Ya al final, bueno, lo que le mostraba, al final la conclusión, aquí un poco de las comparaciones entre los mínimos cuadrados ordinarios, el descenso gradiente, recordando el overfitting, el underfitting, eso después lo vamos a analizar, regresión, la regularización como L1, L2, que son comunes. Esto, o esta primera parte, yo quiero que ustedes lo vean a manera global. Mi recomendación es, el código es un poquito extenso, en el sentido de que hay mucha información, pero tomen un tiempo, mírenlo, analícenlo, familiarícense con algunos conceptos, cómo se hicieron esto. Si tienen alguna duda, ustedes me avisan. Pero la idea es que ustedes vayan por lo menos empapándose un poco, entendiendo un poco cómo funcionan esto, para entonces nosotros ir avanzando a medida que vayamos avanzando con los algoritmos, que ustedes vean cuando, ok, este algoritmo aplica lazo, ya ustedes saben que es una penalización que se va a utilizar, que además definimos alfa y él la utiliza. Hay otros que lo que vamos a nosotros enfocarnos más en los hiperparámetros como tasa de aprendizaje o algún valor en específico. Y ya ahí entonces también ustedes se darán cuenta. Preguntas, dudas. Una pregunta, profe. Entonces, el de regresión lineal no se adaptó a los datos porque estaban muy dispersos al final. Sí. Por ejemplo, aquí ustedes ven y al final como nosotros vamos a tener todos estos datos y fíjense, claro, aquí comienza a verse cuando nosotros vemos las métricas y utilizamos, por ejemplo, el root mean square error o el error medio cuadrático. Nosotros calculamos cuál es la distancia del error entre cada uno de los puntos y la métrica final me da el promedio. Aquí es donde nosotros comenzamos a ver cuando el modelo, comparamos si el modelo es bueno, si el modelo es malo. Y también comenzamos, por ejemplo, el RMSE,
el error lo da en las unidades de los datos. Imagínense que estos datos, tema de precio, y entonces tengo un error cuadrático que me diga que entonces tengo en promedio que mis modelos tienen un error de 100 unidades o 200 unidades. Dependiendo del valor del producto, esto puede ser mucho o poco. Me explico. Si yo le digo a ustedes, ok, tengo un celular que vale 20,000 pesos y mi pronóstico dice que el error de mi modelo es de 100, pues entonces no lo veo tan crítico, ¿verdad? Diría, ok, puede ser que en vez de pronosticarme que bajo las condiciones, los parámetros del celular, en vez de valer 20, vale 20,100 a manera promedio. Ahora, si mi error me dice que es de 1,000, 5,000, ya ustedes saben que cuando hablamos de 20,000 pesos, le subimos 5,000, es una cuarta parte del valor del producto o del valor del objeto. Por ende, es un error muy alto. Entonces, esas son comparaciones que nosotros vamos haciendo. Aquí visualmente, lo que podemos decir, ok, sí, mira, no se adaptó, hay muchos datos. Pero la realidad es que cuando nosotros vamos a la métrica de desempeño, esta visualización podemos convertirla en algo mucho más tangible. Que nosotros podamos decir, sí, el error fue muy alto, el error fue muy bajo. ¿Por qué? Por lo siguiente, no todos los valores tienen que caer dentro de mi línea o el patrón que entendió el modelo. Pero si yo tengo estos valores que están muy cercanos, hay que ver los valores más lejanos, cuánto es la diferencia, si la diferencia es significativa o no significativa. Y entonces ahí nosotros podríamos decir, sí, el modelo no se adaptó, no fue muy adecuado. Y aquí sí hacemos un análisis un poco más profundo. Como estos son datos sintéticos, que no tienen unidades, que no simplemente valores al azar, aquí simplemente es demostrativo. Por eso no necesariamente el modelo no tiene que ser que no funcionó, sino simplemente que ese fue el resultado que se obtuvo. ¿De acuerdo? Claro ahí. Ok, sí, gracias. Perfecto. Pues nada, señores, si no tienen más preguntas, más dudas, esto sería lo que le tenía preparado para el día de hoy. Ya la próxima semana nosotros vamos a trabajar con regresión logística, vamos a entender un poco el algoritmo, igual así un ejemplo, ya así damos un ejemplo más puntual. En el caso de regresión logística se utiliza para problemas de clasificación, entonces ahí veremos y ahí cambiamos un poco de lo que es métrica de desempeño, cambiamos a matriz de confusión y ahí vamos a entender un poco su funcionamiento. Entonces, si no tienen preguntas, dudas, de mi parte agradecerle a ustedes por su tiempo y su atención y nos veremos la próxima semana. Bien. Gracias, igual a todos. Muchas gracias. Gracias.